Buenas noches, país. Muy buenas noches, mundo. Gracias a todos poderosos por permitirnos, una vez más, estar compartiendo con ustedes y su programa El País en Blanco. Muy buenas noches para cada uno de nuestros seguidores que hacen contactos con nosotros. Inmediatamente salimos al aire. Gracias por disponer de su tan valioso tiempo para con nosotros. Muchas gracias. El país en blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El país en blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos el país en blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El país en blanco. Entonces, dándoles inicio a su programa El País en Blanco de hoy, 12 de abril de este año 2026, avanzando rápidamente este año y hoy con un día cargado con muchas informaciones, como de costumbre aquí en su plataforma de El País en Blanco. Siempre con las informaciones más frescas y veraces acaecidas en la República Dominicana y el mundo, manteniendo a la sociedad siempre informada. Entonces, en el día de hoy, los principales temas a tratar aquí en su plataforma de El País en Blanco ha sido lo de este fin de semana, otro nuevo latigazo del gobierno en la costilla del pueblo dominicano, con un récord histórico, como dicen los PRMistas, porque para ellos todo es histórico, pero esto es histórico: el aumento de los precios de los combustibles en la República Dominicana, donde vemos que este viernes se le aumentó a la gasolina 9 pesos, ya llegando a un récord, algo nunca visto en la República Dominicana, donde el galón de gasolina en estos momentos sobrepasa los 314 pesos en la República Dominicana. Histórico, como dicen los PRMistas. Ellos tienen que destacar esta información porque me parece que como es histórica, hay que destacarla para que el pueblo vea que en el PRM es histórico el aumento de los precios de los combustibles en la República Dominicana. También vamos a analizar estas declaraciones que diera el expresidente de la República, el licenciado Danilo Medina, la tarde de este domingo, donde ha manifestado que se reunió con una comisión del PRM para buscar una solución supuestamente a la crisis que se vive desde el ámbito internacional, y dice el presidente Medina de que el gobierno no tiene ningún plan. Vamos a analizar esas declaraciones del presidente Medina. También otro punto a destacar ha sido la situación que está viviendo el país prácticamente a nivel nacional con el proceso de esta vaguada que han estado afectando a gran parte de la República Dominicana. También otro punto a destacar, lo que ha sido el anuncio que hiciera el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la noche
de este domingo, donde ha anunciado el cierre del estrecho de Hormuz con tropa estadounidense y la respuesta al mismo tiempo de Irán a este anuncio que hiciera el presidente Donald Trump. Entre otros temas a destacar aquí en su plataforma de El País en Blanco, porque recuerden que El País en Blanco siempre con las informaciones más frescas y veraces, acaecida en la República Dominicana y el mundo total. Porque como El País en Blanco le da la vuelta al mundo en tan solo segundos, así tenemos las informaciones más frescas y veraces del ámbito nacional e internacional. Entonces, vamos a iniciar rápidamente con este palo acechado del gobierno del presidente Luis Abinader al pueblo dominicano, con este aumento de 9 pesos a la gasolina el pasado viernes, para ya con esta etapa ser histórico el aumento de los precios de los combustibles, el más alto en toda la historia de la República Dominicana, iniciando este viernes 11 de abril hasta el próximo viernes 17. Y es importante destacar que ya la sociedad dominicana está muy preocupada por los aumentos que han tenido los productos de primera necesidad y ahora se van a seguir incrementando por estos aumentos de todos los combustibles en el país. A mí me ha llamado poderosamente la atención al ver este aumento, que fue un palo acechado del gobierno, por la situación de que pudimos ver que la Semana Santa el gobierno le dejó un respiro a la sociedad dominicana, pero ya inmediatamente pasa la Semana Santa, viene este golpe que yo le he llamado un nuevo latigazo del gobierno a la costilla del pueblo dominicano. Y me ha llamado poderosamente la atención porque creo que la República Dominicana no debería estar pagando un galón de gasolina en 314 pesos por un petróleo que se ha mantenido precio promedio entre los 90 y los $100 después de la guerra entre Estados Unidos, Israel contra Irán. Antes que todos, vamos a darles un saludo especial al doctor Richard Joel Peña García, que está compartiendo con nosotros en vivo aquí en su programa El País en Blanco. Ese gran jurista, abogado de los tribunales de la República Dominicana, el doctor Richard, como nosotros le decimos, es uno de los cerebros brillantes que tiene la abogacía en la República Dominicana. Así es que un saludo súper especial para el doctor Richard Joel Peña García, que está compartiendo con nosotros en vivo aquí en su programa El País en Blanco. Gracias, doctor. Recuerden que es importante que nos den su comentario por esta vía y cualquier situación, inquietud, envíenos por aquí, que El País en Blanco es abierto al servicio del pueblo. Pues bien, entonces con esta alta tarifa de los precios de los combustibles en la República Dominicana,
se agudizará más la crisis económica que vive el país por la situación de que cuando aumentan los combustibles, aumentan todos los bienes y servicios. Y algo preocupante, ya vemos una cantidad de transportistas que han hecho aumento a los precios del pasaje y del transporte de carga, y eso es algo preocupante porque eso se le agrega directamente a la población y es más complicado porque se agrega más a la clase media y a la más desposeída. Entonces, yo entiendo que el gobierno debió de buscar una forma para tratar de no darle tanto latigazo al pueblo, porque mientras los combustibles en la República Dominicana se han mantenido caros en los últimos años, porque el gobierno del presidente Luis Abinader se ha caracterizado por no bajar los precios de los combustibles. Entonces, si suben los commodities internacionales, suben los precios en la República Dominicana. Pero si bajan, entonces los precios quedan congelados. Y por eso vemos que la República Dominicana está pagando un barril de petróleo, en este caso, en los $100. Pero en días anteriores a la guerra, la República Dominicana seguía con los combustibles muy caros a raíz de que el petróleo oscilaba entre los 50 y $60 el barril. Entonces, si usted dice, pero ¿por qué si los precios de los combustibles están tan altos, con un barril de petróleo entre los 50 y $60, ¿por qué el gobierno no le hace las rebajas que tiene que hacerle? El gobierno decía que estaba recuperando parte de lo que había subsidiado, pero todo eso ha sido una maniobra que el gobierno ha usado para mantener los combustibles caros en la República Dominicana, a raíz de que esa fue una de las campañas del PRM con la famosa fórmula de que si sube, sube y que si baja, baja, y la fórmula que tenía Ito Bisonó, que tanto anunciaba, pero que cuando gana el PRM y lo ponen como ministro de Energía y Mina o Industria y Comercio, el presidente lo nombra en este ministerio de Industria y Comercio, pero Ito Bisonó nunca aplicó la formulita que tenía cuando estaba en la oposición. Y eso fue directamente algo para engañar al pueblo, tal como sucedió por la situación de que nunca se aplicó la famosa formulita que tanto Ito presentaba en diferentes plataformas digitales y medios de comunicaciones convencionales. Es algo que preocupa bastante a la sociedad, pasar tanto tiempo ahí y la fórmula nunca la aplicó, y la gente esperando que Ito iba a aplicar la fórmula porque tenía la fórmula de bajar los precios de los combustibles, no siendo así. Entonces, con esa mala estrategia del gobierno para seguir asaltando al pueblo dominicano con el precio de los combustibles, fue algo que conllevó a que el gobierno se acostumbrara a tener los combustibles caros, aún si bajaba en el ámbito internacional este petróleo, el West Texas, que es con el cual se cotizan los precios en la República Dominicana. Entonces ahí vimos que todo esto fue una falsa, una falacia del gobierno para coger de tonto al pueblo dominicano. En el día de hoy, al ver este precio histórico
Nunca he visto en la República Dominicana un galón de gasolina sobrepasar los 314 pesos. Es algo que llama poderosamente la atención porque este es un aumento que el pueblo nunca lo esperaba. El gobierno ha querido engañar a la gente y decirle que la situación es a raíz de la crisis por la guerra que hay en el Medio Oriente, pero todos sabemos que los precios de los combustibles en la República Dominicana, en el gobierno del presidente Abinader, nunca han bajado. Es decir, que esto es falso. Entonces vemos que ahora siguen aumentando los productos de primera necesidad desproporcionadamente. No hay gobierno que ponga control a esto, no hay ninguna autoridad y lamentablemente la República Dominicana la está pasando difícil y todo eso el gobierno se lo está cargando a la guerra en el Medio Oriente, situación que todos sabemos que no es real porque la guerra del Medio Oriente no tiene 2 meses que comenzó y en la República Dominicana tiene años los productos de primera necesidad subiendo desproporcionalmente y que el pueblo ya no tiene derecho ni siquiera a poder comer la tres caliente porque es una situación que se le ha ido de la mano al gobierno y estamos totalmente huérfanos. Tenemos un gobierno donde todo anda manga por hombro en la República Dominicana. A mí esto me preocupa bastante. No lo llego a entender por qué tener los combustibles con este precio tan alto. Si el precio récord que ha tenido el petróleo a nivel internacional fue en el año 2008 con la crisis internacional donde el barril de petróleo llegó a los $147 y la República Dominicana mantuvo el precio de la gasolina por debajo de los 200 pesos. Entonces algo que yo no comprendo, si aquella vez en el año 2008 el precio el petróleo estaba en $147, ¿por qué ahora que está precio promedio en 100 tenemos que pagar la gasolina con una alta suma muy por encima de lo que se pagaba en el año 2008? Hay un grupo de manipuladores que han querido decir, no, lo que sucede es que en el gobierno que estaba en el 2008, que era el gobierno de Leonel Fernández, había una situación con Petrocaribe, que además de eso nace lo que fue directamente la estabilidad en la tasa cambiaria del dólar, no estaba tan caro, pero todo esto son manipulaciones para tratar de coger de tonto al pueblo dominicano, porque no se corresponde ahora mismo el precio de la gasolina o de los combustibles en la República Dominicana. Yo soy de los que entiendo y pienso que no se debe abusar del pueblo. Tengo la expectativa de que los precios de los combustibles van a seguir aumentando porque lamentablemente tenemos un gobierno indolente y yo soy de los que quisiera ver que el barril de petróleo llegue a $145 para ver a cómo el gobierno mantendrá los precios de los combustibles en la República Dominicana para entonces de este modo hacer una comparación real, viviendo la realidad de el precio que tuvo el petróleo en su récord histórico de $147 como lo estuvo en julio del año 2008 y entonces compararlo con $145
en este año, en el 2026, me interesaría que llegara ahí a $145 para ver la situación que se va a desempeñar el gobierno dominicano. Pues yo creo que el abuso que está cometiendo el gobierno es algo que no se justifica con nada, porque tenemos una situación donde estamos observando y nos estamos dando cuenta de que se están dando a conocer y estamos mirando la diferencia de lo que son los verdaderos hombres de Estado y los líderes de burbuja. Y por eso lo digo, lo entiendo y lo expreso así, porque yo creo que si en la crisis de 2008, que fue una crisis bastante fuerte, y la República Dominicana pudo transitar estos momentos de crisis y el pueblo no sintió la crisis que había a raíz de que los ámbitos internacionales estaban muy tensos, pero ahí pudimos diferenciar como yo he dicho, los hombres de los muchachos, los estadistas de los líderes de burbuja y de publicidad, porque para nadie es un secreto que el gobierno del presidente Leonel Fernández fue quien canalizó esa estabilidad en la República Dominicana, y eso favoreció bastante a nuestro país, porque esa es la verdadera diferencia de un estadista, de un conocedor de la sociedad y de un líder de burbuja hecho únicamente por publicidad mediática. Y esa es la realidad. La República Dominicana hoy, la realidad le está dando fuertemente en la cara para que el pueblo vea y comprenda que una cosa es la realidad y otras cosas son las publicaciones que se hacen, la pantalla mediática, la bocina que paga el gobierno para tratar de vender un ambiente de bienestar que es falso o que no existe en la sociedad dominicana. Y eso a mí me llama la atención, y por eso yo soy de los que pienso y opino y entiendo que me interesaría ver el petróleo a $145 para entonces poder comparar en realidad los dos segmentos en este caso, de la geopolítica nacional, comparándolo con el ámbito internacional, y de este modo comparando un gobierno de estabilidad como fue el gobierno de 2008 y un gobierno de improvisaciones, de torpeza y de atropello, y al mismo tiempo de grande palo acechado y lastigazo a la costilla del pueblo dominicano, como lo ha estado haciendo el gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM, que han acabado y han destruido a la República Dominicana. Recuerden que el país en blanco es en vivo al servicio del pueblo. Entonces, hay otro tema que me llama poderosamente la atención y al mismo tiempo me preocupa bastante, y ha sido estas declaraciones que diera el expresidente de la República, Danilo Medina, la tarde de este domingo, donde el presidente Medina ha dado unas declaraciones
que se han convertido rápidamente en virales. Se han convertido rápidamente en virales porque en estos tiempos ya lo que son las plataformas digitales y redes sociales llevan las informaciones en vivo, rápida y caliente, y servida tan rápido que salen botando humo por la realidad que vive la sociedad luego de estos avances tecnológicos que le permiten al ciudadano ver lo que está sucediendo en vivo. Como estamos nosotros aquí en el país en blanco, el mundo entero nos está viendo en vivo. Antes había que esperar una semana para que un grupo de empresarios decidieran qué era lo que iba a salir en un periódico, cuál era la información, y el pueblo se mantenía totalmente ignorante y se publicaba lo que a la gente, al empresario dueño del medio, le daba la gana que saliera. Ya esa etapa fue superada y ahora con los medios digitales y las redes sociales no hay forma de que se puedan manipular las informaciones, porque por más que la quieran manipular, ya ha llegado a la sociedad y ha llegado lista y servida, pero al instante, en apenas segundos, como el país en blanco, le damos la vuelta al mundo en apenas segundos. Entonces, estas declaraciones que diera el presidente Danilo Medina en el día de hoy se han convertido en virales por la cantidad de personas que había en esta actividad, y aprovecharon la salida del presidente Danilo Medina, y ahí los periodistas, haciendo su trabajo, han abordado al presidente Danilo Medina y le han preguntado con relación al plan del gobierno. El gobierno supuestamente ha anunciado un plan para poder socorrer la crisis que vive la República Dominicana. Dice el gobierno, entre comillas, porque eso está entre comillas, que es para poder socorrer o buscarle soluciones a esta crisis que viene directamente del ámbito internacional de lo que es la guerra en Medio Oriente. El gobierno está preocupado con esta situación, pero el presidente Danilo Medina, cuando le hacen la pregunta, dice textualmente que de qué plan le están hablando, porque él se reunió en una comisión del gobierno y ellos sí anunciaron un plan, pero ellos no tienen ningún plan para mitigar esta crisis. Y algo preocupante, porque el presidente Danilo Medina explica la realidad que vive el gobierno, porque el presidente Medina es una persona que tiene vasto conocimiento, es un estadista y sabe cuál es la situación que se vive directamente desde el gobierno, porque es un conocedor de la materia. Ha sido presidente de la República en 2 oportunidades y haciendo uno de los mejores gobiernos que ha tenido la República Dominicana. Entonces a Danilo Medina no se le puede decir una cosa por otra, porque es un expresidente que tiene vasto conocimiento. Y las declaraciones que diera Danilo Medina en el día de hoy ponen al desnudo y le dicen al pueblo de que todo lo que el gobierno está haciendo y la alaraca de la cantidad de bocinas que están pagas por el gobierno diciendo cosas que no son la realidad, es algo que preocupa al pueblo.
Perdón. Pues bien, entonces, antes que todo, vamos a darles un saludo especial a nuestro querido amigo Carlos J. Matos, que siempre está compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. Así es que saludo especial para Carlos J. Matos, que hace contactos con nosotros y su programa El País en Blanco, un fiel seguidor de esta plataforma. También saludo especial para Lico Vicente, que hace contacto con nosotros, Reinaldo Reynoso, Salvador Antonio, Vicente de la Rosa, Pedro González desde Estados Unidos. Gracias por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. También contacto directamente con el doctor Oscar Alcántara, esa eminencia de los tribunales de la República Dominicana. Gracias para el doctor Oscar Alcántara, Manolo Arias. Bueno, sigan dejándonos sus opiniones por esta vía y de lo que usted opina de los temas que estamos tratando o un tema importante que usted necesite comentar, porque el País en Blanco está al servicio del pueblo y ustedes son la materia prima de esta plataforma. Así es que muchas gracias. Pues bien, entonces, con estas declaraciones que diera el presidente Danilo Medina, el pueblo se da cuenta de que todos los anuncios que el gobierno había hecho y que lo había estado mencionando únicamente son para entretener a la ciudadanía. Pero no, porque el gobierno tiene un plan para mitigar la crisis que dice el gobierno que tiene la República Dominicana a raíz de la crisis del Medio Oriente a través de esta guerra. Yo nunca he creído que la crisis que vive la República Dominicana ha sido a raíz de la guerra de Medio Oriente, porque la República Dominicana tiene años que viene arrastrando una crisis principalmente económica, y no ha sido por la guerra de Irán, porque la guerra de Irán no tiene 2 meses, y la República Dominicana tiene años con esta crisis. Podemos ver que al concluir este año 2025 vimos una economía que apenas creció 2.2, una economía que siempre se mantenía bollante, saludable y creciendo entre 5 y 7 puntos, que era una economía que duró más de 20 años creciendo entre 5 y 7 puntos en los gobiernos del PLD, y llega el gobierno del presidente Abinader y la economía cada vez se va desplomando. La economía dominicana está destruida, está enferma, y esa es la realidad. Entonces no podemos tratar de engañar a la gente y decirle como que la gente es tonto y estúpido, que es lo que cree el gobierno, que a raíz de la guerra del Medio Oriente la República Dominicana tiene una situación económica donde el pueblo se está cayendo de hambre, no hay un centavo en la calle, los productos de primera necesidad por la nube, y cada vez la cosa se complica más porque todo sigue aumentando y aumentando, y a la población se le hace difícil hasta conseguir dinero para comer. Porque la República Dominicana, con la crisis que le afecta tan profunda, ya la gente está endeudándose para poder comer. Por eso usted ve que los bancos en los últimos tiempos, los últimos años, han estado anunciando y publicando la cantidad de clientes que se retrasan en los pagos porque no están consiguiendo dinero ni siquiera para cubrir
la responsabilidad de estos pagos de banco, de tarjeta de crédito, préstamos, entre otros, por la crisis que vive la República Dominicana. Usted ve que la gente quiere comprar los productos o bienes y servicios, pero no puede porque no tiene con qué. Y la economía cada vez de mal en peor, de mal en peor. Entonces, para este año que el gobierno había anunciado que la economía iba a crecer 4 puntos y tanto, que yo siempre había dicho que no, que eso no era real, porque si este año 2025 con una economía con menos préstamos y no llegamos ni siquiera a un 2.5, ¿cómo era posible que íbamos a crecer 4 puntos y tanto en este año 2026, donde el gobierno ha acabado con el pueblo con la cantidad de préstamos y no se ven dónde se invierte el dinero, porque es un gobierno que supuestamente le rinde el dinero, pero nosotros no vemos dónde se invierte. Un gobierno que lleva más de 55,000 millones de dólares en préstamos, donde la República Dominicana se puede construir 2 o 3 veces con esa cantidad de dinero, pero nosotros no lo vemos. ¿Dónde va a llegar el pueblo dominicano? ¿Dónde nos va a llevar el gobierno con esta crisis que vive la sociedad dominicana? Y eso a mí me preocupa bastante. Entonces, estas declaraciones que diera el presidente Danilo Medina en el día de hoy son declaraciones que el pueblo tiene que prestarles mucha atención. Antes que todos, vamos a darle un saludo caluroso a nuestros queridos hermanos que hacen contacto con nosotros, nuestro hermano Suárez. Gracias por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco, al servicio del pueblo. Nos llena de orgullo estar compartiendo con usted aquí en esta importante plataforma. Muchas gracias. Pues bien, entonces, cuando Danilo Medina dice que la economía dominicana lo que la tiene destruida en este momento es la cantidad de préstamos que ha hecho el gobierno, donde dice el presidente Medina que este año el gobierno pagará más de 300,000 millones de pesos únicamente de intereses de los préstamos que ha hecho el presidente Abinader y el PRM, que no sabemos dónde han metido tanto dinero. Entonces no hay forma. ¿Cómo es posible que la economía pueda crecer con una baja inversión en el sector público? No hay inversión. La inversión que hace el gobierno cada vez es más pírrica, de mal en peor. Y una economía donde el gobierno no invierta en infraestructura, no invierta en la población, lamentablemente es una economía enferma, una economía que no tiene forma de crecer. Y eso a mí me preocupa bastante. Me preocupa bastante ver estas declaraciones, porque no la está dando un loco. Son declaraciones que la está dando un dominicano que fue presidente de la República, un gran economista, un gran gobierno que llenó de bienestar a la sociedad dominicana. Si fuera un loco o que diera estas informaciones, no, pero la está dando Danilo Medina, un hombre de Estado. Y esa es la realidad. Entonces, con más de 300,000 millones de pesos que tiene que pagar el gobierno este año, nada más de intereses, y el gran aumento que ha hecho el gobierno en gasto corriente, ahí el presidente Medina lo desglosa, los gastos corrientes del gobierno, que son aquella inversión que el gobierno hace, que no llegan a devolver nada porque son los gastos diarios.
o gastos mensuales. Eso es igual que lo que usted gasta en su casa día tras día, que tiene que gastar en comida, tiene que gastar en luz. Todos esos son gastos. Entonces, cuando se refiere a los gastos corrientes del gobierno, se refiere directamente a lo que el gobierno gasta mes por mes, que gasta en empleados, que gasta en la luz, que gasta en todo lo que son gastos del gobierno, y ahí entran los préstamos. Perdón. Pues bien, entonces ahí entran todos estos gastos del gobierno. El presidente ha anunciado la cantidad de empleados que ha introducido el gobierno. La mayoría de estos empleados que son empleados que no se necesitan. Y algo preocupante, vi un estudio que se hizo y se publicó hace varios meses, donde decía que cada día que sucedía, que pasaba, el gobierno entraba 85 empleados. Entraron 85 hoy, 85 mañana. Cada día entraban 85 empleados promedio, donde el gobierno decía que ya no iba a haber más empleados, que eran botellas, pero entonces lleva más de 100,000 empleados. Y la mayoría no son empleos nuevos que ha crecido el Estado. Porque si usted me dice que ha sido donde se construyó un hospital, se necesitan nuevos empleados, se necesitan médicos, se necesita un personal administrativo, seguridad, y todo eso entraría nuevo y muy importante. Usted me dice que se construyó una escuela en un X lugar, ahí se necesitan nuevos empleados porque se necesitan profesores, personal administrativo, seguridad, etcétera. Pero no es lo que sucede en este gobierno, el presidente Abinader, y es preocupante la situación. Otra cosa que el presidente Medina ahí pudimos ver que destacó, la cantidad de pensiones que en su gran mayoría son personas que nunca han dado un golpe ni de carácter en el Estado. Y dice el presidente Medina que son las pensiones que sobrepasan los 100,000 pesos, son 687 pensiones que sobrepasan los 100,000 pesos. Vaya a depurar esas pensiones para que usted vea quiénes son. Y es un festival de pensiones que lleva el gobierno, que es preocupante porque son pensiones a mucha gente que ni siquiera la necesita, y mucha gente que son ricos, mucha gente que no han dado un golpe ni de carácter en el Estado. Entonces, eso no está bien. Y todas esas son situaciones que Danilo manifestó ahí y que usted sabe que son reales porque no la está diciendo cualquier persona. Son exposiciones que la está haciendo un hombre de Estado, un hombre que fue presidente de la República y que su gestión ha sido una de las mejores que ha tenido la República Dominicana. Y esa es la realidad. Entonces, con esta crisis que está viviendo la República Dominicana, que no es ninguna crisis del ámbito internacional, la crisis en la República Dominicana hace mucho que está, desde que entró el gobierno del presidente Luis Abinader, ha entrado en crisis el país, ha entrado en crisis la economía. Por eso usted ve que renglones tan importantes como es el sector construcción, año tras año sigue siendo más pobre, más destruido, menos inversión, y ya el sector construcción está en el suelo, ahí no hay absolutamente nada que hacer. Pero nada más no es el sector construcción, váyase al sector agrícola para que usted vea la cantidad de productores nacionales quebrados porque el gobierno le ha abierto una cantidad de importaciones y han quebrado a los productores nacionales para que un grupo de mafiosos del gobierno
se haga multimillonario haciendo importaciones y a los productores nacionales que se los siga llevando el mismo demonio, y eso es preocupante. Por eso vemos que la República Dominicana, en este caso, la alta concentración de los ciudadanos del campo a la ciudad es cada vez enorme, una alta concentración, porque es que el gobierno ha dejado abandonado al campo. Y esto preocupa bastante porque los campesinos son quienes ponen la tierra a producir para que los que estamos en la ciudad podamos obtener alimentos. Pero eso no sucede en el gobierno del presidente Abinader, porque tenemos un gobierno que lo único que le importa son los grandes empresarios, los grandes hoteleros. Ahí el gobierno invierte. Pero estas inversiones que hay ahí no son inversiones del pueblo, son inversiones especialmente de capitales extranjeros, y que cuando ven que las cosas se ponen difíciles, recogen su inversión y se van a otro país donde les rente más su negocio. Y eso es preocupante. Entonces el gobierno debería prestarle mucha atención y darle lo que necesita el productor nacional para que ponga la tierra a producir. Vamos a darle dinero a los productores a través del Banco Agrícola. Pero resulta y viene a ser que el Banco Agrícola tiene una mafia que el dinero, en vez de dárselo a los productores, a los agricultores, que son quienes ponen la tierra a producir, se lo dan a un grupo de compañeritos del PRM, grandes empresarios, y se lo dan a cero tasa, a cero interés, para que entonces lleven una cantidad de miles de millones de pesos y al banco que se lo lleve quien lo trajo. Pues cuando usted le presta 500 millones de pesos a un empresario a cero intereses, ese es un dinero que a aquel le va a sacar grandes cantidades de ganancias y al banco no le queda nada, es decir, al pueblo. Entonces, todo esto hay que prestarle atención. Todo esto tiene a la República Dominicana en una economía empobrecida, una economía pírrica, y esto es preocupante. Entonces la situación que vive la República Dominicana en este gobierno, el presidente Luis Abinader y el PRM, no se le puede creer que es por asuntos de crisis internacionales, porque este gobierno ha sido el gobierno que más problemas ha tenido por la cantidad de recursos que maneja más dinero que todos los gobiernos que ha tenido la República Dominicana, donde el presupuesto sobrepasa el billón de pesos, que ningún gobierno ha manejado esta cantidad, que ha tenido más dinero prestado que todos los gobiernos juntos que ha tenido la República Dominicana. Con la cantidad de dinero que el presidente Abinader y el PRM han tomado prestado, la República Dominicana se puede construir 3 veces. Y eso es algo real y algo que no le importa directamente al gobierno. Y entonces esta crisis, que no hay dinero, que el gobierno está en una crisis tremenda, entonces hay que ver dónde han metido tantos millones de dólares. Porque la deuda que ha hecho el presidente Abinader y el PRM a la República Dominicana es algo preocupante. Entonces, con esta reunión que tuviera el gobierno con el presidente Danilo Medina dice que cuando haya un plan, ellos le tomarán en cuenta. Es decir, él le dijo que cuando haya un plan él podría asistir, porque él vio que no hay ningún plan. Entonces yo creo que se va a hacer una reunión con el presidente Fernández. Creo que esa es una reunión que no tiene ninguna importancia, porque si ya el presidente Danilo Medina dijo que no hay ningún plan de gobierno, el PRM no tiene nada, todo esto es una falacia para tratar de entretener a la gente,
para tratar de que la cantidad de impuestos que le van a seguir poniendo al pueblo, legitimarla para decir después que fue con el apoyo de Danilo y Leonel. Yo creo que el presidente Fernández no debía ni siquiera de reunirse, porque esto no va a dar al traste a nada. No vale la pena perder el tiempo reuniéndose con un gobierno que lo único que ha hecho es destruir al pueblo. La oposición tiene que ponerse el cinturón y comenzar a trabajar. Todavía faltan 2 años para la campaña electoral, pero tienen que comenzar a trabajar. Y todas estas medidas que las toma el gobierno, porque el que está gobernando no es Danilo Medina ni Leonel Fernández. Quien está gobernando es Luis Abinader y el PRM, y ellos no le piden opiniones a ninguno de estos líderes para seguir tomando la cantidad de dinero prestado que han tomado sin invertirlo en la gente y mucho menos en el pueblo. Eso es algo preocupante. Entonces, estas reuniones no tienen ningún éxito. El presidente Fernández no debe de perder el tiempo reuniéndose, en este caso con el PRM, con relación a la supuesta crisis de la guerra de Irán. Porque la crisis que vive la República Dominicana no es por ninguna guerra de Irán. Esa es una falacia del gobierno. El gobierno, sus improvisaciones, su falta de organización, la quiere pagar con el pueblo. Recuerden que desde que iniciaron el año 2020 comenzaron que la crisis del COVID, que el COVID no deja que el gobierno trabaje, y yo les decía, pónganse a trabajar, pónganse a invertir en el pueblo, comiencen a trabajar, dejen de estar con la cantaleta del COVID. Después cogieron la cantaleta de que la corrupción y que hay que meter todos los funcionarios de Danilo presos, hay que meter a la familia de Danilo presa, y entonces ahí no se ponían a trabajar si no estaban con la cantaleta de persecuciones políticas con todos aquellos que eran allegados a Danilo Medina. Pasó eso, después cogieron la cantaleta, no, que la crisis de la guerra de Rusia y Ucrania, que ha puesto los commodities de los que son los fertilizantes caros, que esto, que aquello, que esa guerra, una guerra que no afectaba en nada a la República Dominicana, pero fue una cantaleta de gobierno para querer justificar. Y ahí entonces viene ahora la guerra de Irán, y esa es otra cantaleta del gobierno para querer justificar. No, lo que el gobierno tiene que hacer, las medidas que debe tomar, que la tome él. No deben de ser Danilo y Leonel quien deben tomar la medida. Es Luis Abinader, porque es que está gobernando. Es el PRM. El PRM, para que seguir maltratando el pueblo con una cantidad de préstamos que no son necesarios porque no lo invierte en el pueblo, no le pide opinión ni a Danilo ni a Leonel. Y si le pidieran opinión, yo estoy seguro que fueran opiniones muy buenas, porque son 2 líderes con experiencia de Estado y experiencia bastante buena. Y esa es la realidad, pero el PRM no le interesa nada de esto, porque ellos llegaron al gobierno, llegaron al poder, y ellos los que fueron enfocados en resolver su problema, los problemas de ellos. Por eso usted ve que el robo y el asalto que tiene el PRM en el pueblo dominicano es algo sorprendente y nunca visto. Y ahí está, por ejemplo, el caso Senasa. Ese es un proceso donde hay robado más de 100,000 millones de pesos, pero eso se ha quedado ahí. Y se ha quedado ahí, y ahí se quedará, porque no es verdad que van a buscar todo lo que tienen que ver con el robo y el asalto a la salud del pueblo, porque están apoyados directamente desde el Palacio Nacional, porque quien funcionaba como jefe del gabinete de salud era la misma vicepresidenta de la República, y ella tenía que tener conocimiento del robo y el asalto que se estaba haciendo a la salud del pueblo. Entonces esto lamentablemente se quedará ahí,
porque este gobierno no fue a resolver el problema a la sociedad dominicana. Ellos fueron a robar y a asaltar al Estado. Y esa es la realidad y ahí lo vemos. Por eso usted ve que el pueblo se está cayendo de hambre, que todos los servicios están deteriorados, que usted no puede coger una calle y la encuentre asfaltada porque todos son hoyos, todo es un desastre, pero eso es parte del desastre que tiene el gobierno porque no hay un plan, no hay nada. El PRM llegó al poder, pero sin un plan, sin un programa de gobierno, porque un grupo de la sociedad decidió apoyar y votar por el PRM. Por eso en el día de hoy yo me conformo con ver los trabajos que está pasando el pueblo, porque al pueblo se le advirtió qué era lo que sucedía con el gobierno del PRM y como quiera votaron por ello. Se llevaron de la cantidad de recursos que dio el gobierno de los narcos. Una cantidad de delincuentes hay en el Congreso Nacional, en su gran mayoría narcotraficantes que fueron quienes aportan el dinero de la campaña del PRM. Y esa es la realidad que vive la República Dominicana. Entonces, hoy los latigazos del gobierno, la costilla del pueblo dominicano, yo lo veo bien porque apoyaron esta vagamundería. Y esa es la realidad. Por eso yo quiero ver que el petróleo en $145 para entonces comparar el precio del petróleo en este momento y el precio del petróleo del año 2008 que tenía $147 y ver los precios de los combustibles. A ver si va a estar en los 200 pesos que estaba el galón de gasolina en el 2008 con el petróleo a $147. Y yo quiero ver eso. Esa es la realidad. Entonces, el pueblo dominicano tiene que ver estas declaraciones que diera el presidente Medina. No son declaraciones que caen en el vacío, son declaraciones reales, porque el presidente Medina no es verdad que se va a prestar a hablar tonterías o cosas que no vienen al caso, un hombre de Estado como lo es Danilo Medina. Y esa es la realidad. Entonces, todo se va organizando y el tiempo ha ido poniendo todo en su lugar. El presidente Danilo Medina en el año 2020, cuando le entregó la presidencia a Luis Abinader, con el morbo que había de ladrones y todo eso, por una campaña perversa de parte del PRM y apoyada por un grupo de estúpidos de la sociedad dominicana, Danilo dijo, el pueblo se cansó de estar bien. Entonces, todo lo que está viviendo el pueblo en estos momentos, yo lo veo bien, porque se cansaron de estar bien. Y hoy el tiempo le ha dado la razón al presidente Danilo Medina. Esa es la realidad que vive el pueblo dominicano. Entonces, otro punto importante que vi ahí, de que los PRMistas están tan seguros de que se van del gobierno este año 2028, que veo a el senador del PRM por la provincia de Independencia, el señor Dagoberto Rodríguez. Dagoberto Rodríguez es senador del PRM y anunció en el día de hoy que él quiere que el senador sea uno que le llama de que su compadre del alma, que se llama Arín. Arín será el senador, según Dagoberto, es del PLD, donde dice que el PRM en la provincia de Independencia debe ir aliado al PLD para que gane entonces Arín y él trabajar por Arín porque es su compadre del alma y él entiende que es una buena idea. Entonces, eso le dice a usted que ya los PRMistas saben que es para afuera que van y están buscando el barco que puede traer o nuevas expectativas. Y por eso Dagoberto Rodríguez del PRM hoy quiere que el próximo senador en el año 2028 sea
ARIN a través de una alianza PRM y PLD, pero donde esté el PRM apoyando al PLD. Y esa es la realidad, pero en política nada es extraño, nada se puede poner en duda. Si fuera directamente a Danilo Medina, yo entiendo que fuera más complicado, porque el PRM se encargó de perseguir la familia de Danilo Medina y apresarla y hacerle expediente falso y una cantidad de diablura de persecuciones políticas que la estamos observando como día tras día se van cayendo una detrás de otra, porque todo esto fue una farsa del PRM para destruir a Danilo Medina y a esta organización política. Y esa es la realidad. En el día de hoy, el PRM, con esta crisis que tiene la República Dominicana y lo que se le sigue acercando, porque el pueblo dominicano tiene que abrocharse bien los cinturones, porque lo que viene de ahora para adelante es que es fuerte. Lo que viene de ahora para adelante es que es fuerte. Si al pueblo se lo está llevando el demonio ahora mismo, ya usted sabrá lo que es más para adelante. Porque todavía estamos bien. Todavía estamos bien para lo que espera al pueblo con esta economía deteriorada y esta economía en el suelo. Y lamentablemente el barco no tiene un capitán que pueda llevarlo a puerto seguro. Esto es peligroso lo que vive la República Dominicana en estos momentos. Y por eso usted ve que el presidente Abinader está buscando la oposición para todo lo que le espera a la República Dominicana, culpar a la oposición de que la oposición aprobó esto y que no le carga el cubo de aquello al PRM solo, sino que le carga a la oposición. Por eso Danilo y Leonel tienen que prestar mucha atención y no pueden caer en este gancho de que el desastre que le espera a la República Dominicana sea una colaboración de ellos dos. No, eso que dejen, eso que siga corriendo y que el presidente Abinader maneje la situación como él pueda, porque él es quien está gobernando. Quien está gobernando es el PRM, no el PLD ni la Fuerza del Pueblo, es el PRM. Entonces, el PRM que resuelva su problema y que resuelva los problemas que tiene la sociedad dominicana, porque ellos son quienes están gobernando y por ello fue que el pueblo votó. Así es que por eso yo entiendo la reunión que falta con Leonel Fernández. Yo creo que no debe de ir a esta reunión. Yo soy de los que entiendo que el presidente Fernández no debe de ir a esta reunión, porque eso no va a resolver absolutamente nada. Ya Danilo lo advirtió, el gobierno no tiene ningún plan, entonces ¿para qué se van a reunir? A perder tiempo. Y esa es la situación. El pueblo que votó por el PRM, que coja su mambo, que coja su palo y siga recibiendo los lastigazos del gobierno en la costilla del pueblo dominicano, porque ellos votaron por él sabiendo que era lo que venía. Entonces esa es la situación. Así es que le soltamos al presidente Fernández de que no pierda tiempo reuniéndose con el PRM, que eso no vale la pena. Hay que dejarlo que hagan lo que ellos entiendan, que tomen la decisión que ellos entiendan, porque ellos son quienes están gobernando. Y la oposición no debe de caer en ese gancho para echarse un cubo de aquello encima. No, ese cubo de aquello que le caiga al presidente Luis Abinader y el PRM, que son los que han hecho el desastre y han destruido a la República Dominicana totalmente con su población. Se comieron la masa que hacían con los huesos, porque lamentablemente ellos han acabado con el país. Seguimos aquí en su plataforma del País en Blanco. Un tema que no podemos dejar de analizar y ha sido este tema de el ámbito internacional, que hiciera el anuncio de hoy el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump,
Donald Trump anunció que Estados Unidos cerrará el estrecho de Hormuz con tropa estadounidense. Eso lo anunció el presidente Donald Trump. Eso nos dice que esta guerra no va a terminar ahora, esta guerra va para largo, porque Irán no es verdad que está cediendo a la petición de Estados Unidos. Irán es un hueso duro de roer y por eso esta guerra no terminará ahora. A Irán no le importa nada y Donald Trump esta guerra la tiene perdida. Entonces yo voy a leer esta información, que es una información que viene directamente de Irán a través de la agencia Tasnim, que es un medio de Medio Oriente, Tasnim, y las informaciones son informaciones reales, las que dan en Medio Oriente, porque las informaciones que vienen directamente de Occidente con relación a esta situación de guerra que hay en esta parte del mundo, son informaciones que muchas veces vienen maquilladas. Y una cosa es lo que se dice en Occidente y otra en Medio Oriente. El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos cerrará el estrecho de Hormuz y con guardia terrestre. Eso hay que verlo porque eso está complicado. Y voy a leer la información o el anuncio que hace Irán con relación a esta declaración que diera Donald Trump, porque los iraníes están pendientes a lo suyo. Y cualquier cosa que dice Donald Trump, ellos le responden inmediatamente. Y como Donald Trump anunció esto, que el estrecho estaba cerrado por Estados Unidos y que eran guardia terrestre, Irán está desmintiendo eso. Y voy a leer esta información que viene directamente desde Irán. La Guardia Revolucionaria iraní rechazó este domingo que el estrecho de Hormuz haya sido bloqueado por Estados Unidos y advirtió a los buques militares que no se acerquen a la zona, después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que su país cerrará el paso y retirará las minas colocadas por la República Islámica. La Armada de la Guardia Revolucionaria y la Islámica anuncia que, contrariamente a las falsas afirmaciones de algunos funcionarios enemigos, el estrecho de Hormuz está bajo el control y gestión inteligente. Advierte al paso inocuo de buques civiles y sujeto a regularizaciones específicas, afirmó dicho cuerpo militar de élite con información recogida por la agencia Tasnim. Entonces, ahí vemos, mientras el presidente Donald Trump dice que Estados Unidos cerrará el estrecho de Hormuz con guardia terrestre, ya Irán le advirtió a que no se acerquen buques militares en esta zona. Entonces dicen que seguirán resolviendo con los buques civiles, pero sujetos a regularización específica, y que seguirán bajo el control con gestión inteligente. Es decir, Irán es quien está controlando el estrecho de Hormuz, y cada barco que pasa por ahí, ellos le cobran una cantidad de dinero. Ellos lo están haciendo así, por eso el miércoles pasado el presidente Donald Trump había anunciado que Irán no estaba cumpliendo lo acordado, porque según Donald Trump los barcos tenían que pasar sin pagar nada, pero los iraníes se han puesto la pila y se han puesto
la correa donde va y han dicho que no, el que pasa por ahí tiene que pagar y pagarle a ellos. Y esa es la realidad. Entonces vemos que ya con esta situación que anunciara el presidente Donald Trump, los iraníes lo están esperando allá. No es verdad que Donald Trump va a poder militarizar el estrecho de Hormuz para cerrarlo, porque el estrecho sigue abierto para los demás países, menos para Estados Unidos. Los de Estados Unidos no están pasando. Ahí pudimos ver el pasado martes que pasó el primer buque de China y ahí eso fue una celebración tremenda. Después pasaron algunos de la India, pero norteamericanos no. Y esa es la situación. Entonces, el estrecho está abierto bajo el control de los iraníes. Entonces, esa es la situación. Si Donald Trump sigue inventando, lamentablemente la cosa se va a seguir empeorando porque los iraníes son poderosos y no son como los venezolanos, por ejemplo. Y esta es una situación que va para largo porque a los iraníes nada de esto le importa más que su control. Y para ellos morir es lo mismo que estar vivo. Entonces, esa es la realidad. La guerra con Irán, Estados Unidos la tienen perdida. Porque es que ya no es lo mismo. El orden mundial ha cambiado. El tablero se ha movido. Y esa es la realidad. Pero entonces Estados Unidos no lo quiere comprender. Y debe de mantenerlo. Y yo que fuera, que estuviera en su lugar, lo hiciera entender a sí mismo. Porque Estados Unidos es la primera potencia y quiere mantener a raya al mundo entero para mantenerse como el primer país del mundo, controlando el mundo. Y esa es la realidad de los imperios. Pero la realidad aquí es que lamentablemente Estados Unidos no va a poder controlar a Irán, porque Irán es un país que, quiera usted entender o creer o no, es un país que está acostumbrado a estar en guerra, se ha preparado para la guerra y son más de 90 millones de personas. Y no es verdad que Estados Unidos y Donald Trump van a eliminar a 90 millones de personas en una tecnología o una era que ya pasamos a la edad de piedra. La pasamos hace mucho, ya es todo diferente. Entonces los iraníes mantienen su control con el estrecho de Hormuz y no es verdad que Estados Unidos le va a quitar el control a los iraníes. Esa es la realidad, porque lo primero es que Estados Unidos está peleando en un territorio ajeno, un territorio muy lejano, y los iraníes, los países que tienen base norteamericana en sus alrededores se la han bombardeado. Entonces, para esto es muy difícil que Estados Unidos pueda enviar un contingente de militares, 200, 300,000 marines, a cerrar el estrecho de Hormuz. Hasta ahí llegarán estos marines. Y esa es la realidad. Si van allá, ya Irán se lo advirtió que no se acerquen. Y esa es la realidad. Entonces, todas estas informaciones que llegan, informaciones cruzadas, usted tiene que saber depurarlas para usted saber cuál es la realidad. Porque ahí mismo lo dicen los iraníes en la información, que hay grupos enemigos que han estado promoviendo eso, pero que son algunos funcionarios. Y es la realidad. Entonces, esto va para largo y lamentablemente no es lo que queremos, pero la situación es así porque el tablero mundial cambió y el orden también. Y esa es la realidad y hay que comprenderlo. Entonces, Irán está siendo apoyado por países que son súper poderosos y están de lejos mirando la situación. Porque es que ya esta situación, incluso los iraníes están cobrando el paso de los buques y lo están cobrando en yuan, en moneda china. Y esa es la realidad. No quieren moneda norteamericana, es China. Entonces eso significa que China está apoyando a Irán, a pesar de que tiene grandes acuerdos petroleros con ellos.
y esa es la realidad. Entonces a Estados Unidos se le va a hacer muy difícil tomar el control del estrecho de Hormuz, porque para eso hay que eliminar a todos los iraníes, y ahí hay más de 90 millones de personas, situación que en estos tiempos ya eso será totalmente imposible eliminar una población tan amplia como es la población islámica, y con más enfrentamientos que si siguen empeorándose las cosas, entrarán otros países en la defensa de Irán. Así es que hay que prestarles mucha atención a esta situación, porque la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán es una guerra que continuará, y lamentablemente Estados Unidos no ganará esta batalla en el Medio Oriente. Y esa es la realidad que vive el mundo, en este caso el Medio Oriente, a raíz de esta guerra entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán, un país superpoderoso y batallador que siempre ha estado trabajando en la guerra, y están esperando con los brazos abiertos a que Estados Unidos vaya a querer controlar el estrecho de Hormuz, por donde pasa la quinta parte de todo el petróleo del mundo en el Medio Oriente. Así es que ya usted sabe, vamos a seguir en la expectativa, vamos a seguir esperando, informados, porque en este mundo de informaciones cruzadas hay que depurar para usted saber la realidad que vive la sociedad en este tiempo de guerra, que nada más no es la crisis, porque la sociedad está totalmente desorganizada en este globo terráqueo. El país en blanco al servicio del pueblo.